Bueno, la embriología es un capítulo que siempre está en los libros de texto de ecocardiografía fetal, pero que por alguna razón generalmente pasamos de largo, probablemente porque pensemos que es un tema ya sabido. Pero he encontrado algunas particularidades que quiero compartir. Primero, una breve introducción sobre el avance de la biología molecular cardíaca. Y luego, el tema principal de esta charla, que es qué relación existe entre el desarrollo embriológico cardíaco y las imágenes ecocardiográficas que obtenemos en el feto, principalmente ante una malformación cardíaca congénita severa. Todo comienza aquí, el importante avance de la biología molecular en el desarrollo cardíaco. Luego, fundamentalmente, de la lectura del genoma en los años 2001-2003. Esto ha marcado el inicio de una nueva era en la embriología, porque comienzan a ser conocidas las bases moleculares de la cardiogénesis. En los últimos años se han identificado varias familias de genes con un patrón específico de expresión en el corazón. Aquí vemos una representación esquemática simple de los procesos de regulación genética. El ADN comienza con su replicación, que es su duplicación. El ADN se duplica y por un proceso luego de transcripción, que es la copia de esa parte del ADN en el ARN mensajero. Todo esto se produce en el núcleo, el ARN mensajero va a citoplasma y a través de la intervención del ARN de transferencia y por un proceso de transducción se forma la proteína y finalmente la proteína funcional o la proteína contráctil. También los canales iónicos, metabolismo del calcio, etc. Todo esto es a través de los patrones de expresión genética, es decir, grupos de genes que codifican proteínas, canales iónicos, metabolismo del calcio, etc. O sea, la genética y la biología molecular cardíaca es la que modula y regula el desarrollo embrionario y fetal. Aquí en esta imagen vemos las moléculas que van a regular el desarrollo embrionario y fetal. Comenzando con la embriología, el desarrollo cardíaco y del sistema circulatorio es una adaptación del embrión para lograr una nutrición eficaz de los distintos órganos y tejidos. Bueno, nos vamos a centrar en el disco embrionario, siguiendo su desarrollo. En las etapas iniciales, luego que se produce la fecundación al sexto día, que es la unión del ovocito y el espermatozoide, se produce la segmentación y se forma la mórula, que es una sola capa que está formado por una sola capa de células, que son células totipotenciales, porque pueden formar un ser. Luego se va a continuar con la blástula y se produce la implantación en el útero. La blástula está formada por dos grupos celulares formando dos láminas que son el epi y el hipoblasto. El disco embrionario ahora es bilaminar. Aquí tenemos el embrión bilaminar con sus capas, el epiblasto, el hipoblasto y una nueva formación que va apareciendo, que es la estría. Bueno, continuando con el disco embrionario, en la tercera semana comienza la gastrulación. A los 15 días el disco es trilaminar, 3 hojas germinativas,
compuesta por células pluripotenciales que van a dar lugar a estructuras y órganos del embrión. Sobre el epiblasto se va a formar, como vemos acá, la línea primitiva, y a través de la migración de células epiblásticas por esta estría primitiva se va a formar el mesodermo, del cual se va a desarrollar el corazón. Es decir, la gástrula, que está formada por 3 capas o láminas celulares, ectodermo, mesodermo y endodermo, y comienza a formarse una hendidura, que es la estría primitiva. Por esta estría van a pasar las células que migran formando las estructuras cardíacas, el mesodermo, que contiene los futuros miocardiocitos. Aquí vemos cómo las células cardíacas primigenias se van acumulando y pasan por la estría para formar las futuras estructuras cardíacas. Estas células migran en un determinado orden. Así se va formando el centro cardiogénico o la placa cardiogénica. Aquí vemos la biología molecular cardíaca o la expresión genética, cómo van modulando la estructura cardíaca. Células que pasan por la estría van formando el campo cardiogénico primario. Las nuevas técnicas que se utilizan en expresión genética nos permiten observar que la cardiogénesis se desarrolla por la migración de células, introduciéndose aquí el concepto de campos cardíacos. De esta forma, células que pasan por la estría, células epiblásticas, forman el primer campo cardiogénico. En resumen, el corazón se va a desarrollar a partir del mesodermo esplácnico o cardiogénico, que forma una media luna. Este primer campo cardíaco va a dar origen al endocardio del ventrículo izquierdo, al canal auriculoventricular, a una pequeña parte de las aurículas. Campo cardiogénico secundario o segundo campo cardíaco. En sentido medial al primer campo cardiogénico se van a encontrar un importante número de precursores miocárdicos, que se conoce como segundo campo cardiogénico. Este es considerado el principal fuente de células miocárdicas que van a formar el futuro corazón. Células que derivan de los arcos faringeos. Se van añadiendo gradualmente y van a terminar formando un tubo, el tubo primitivo. El segundo campo cardíaco forma el miocardio del VD, del ventrículo derecho, el tracto de salida del ventrículo derecho, parte del septum interventricular, miocardio del tracto de entrada, el seno venoso, tabique interauricular, venas pulmonares. También aporta células pericárdicas. En resumen, el segundo campo cardíaco es esencial para el desarrollo de la tabicación, tanto de la aurícula como del ventrículo y las arterias, los grandes vasos. Además, también contribuyen a la formación de las válvulas AB. Estos dos campos cardíacos van a formar el tubo cardíaco. Forman dos estructuras tubulares, son cordones endoteliales, primero sólidos y luego huecos. Aquí vemos un corte transversal de los dos tubos que luego se van a fusionar y forman un solo tubo, el tubo cardíaco primitivo. Acá también vemos las capas del embrión, el ectodermo en azul, mesodermo en rosa y en amarillo el endodermo.
Bueno, aquí tenemos el tubo cardíaco, que primero es recto, luego va a tener 4 dilataciones, que son el tronco arterioso, el bulbus cordis, el ventrículo primitivo y la aurícula. En la parte superior está ubicado el saco aórtico, del cual salen las arterias, y en el inferior el seno venoso, al cual llegan las venas, las vitelinas del saco vitelino, las umbilicales de la placenta, las cardinales del embrión. Arriba va a estar el extremo arterial y por abajo el extremo venoso. Hay dos surcos muy importantes, uno es el surco bulboventricular y el otro es el surco aurículo-ventricular. Así el corazón pasa a ser funcional y estamos ya en las 8 semanas de gestación. Esta es la etapa más importante, es la del plegamiento cardíaco. Se produce una gran transformación o metamorfosis. El corazón es el órgano que más dinamismo tiene en el embrión, por los numerosos movimientos de su estructura y su cambio espacial. El plegamiento del tubo cardíaco nos va a formar el asa cardíaca. Este es el primer signo de asimetría morfológica en el embrión, la torsión hacia la derecha del tubo cardíaco. Así el embrión obtiene su identidad derecha e izquierda, o situs solitus. Actualmente se conocen algunos de los mecanismos moleculares que controlan la torsión del tubo cardíaco. El surco bulboventricular se va plegando hacia la derecha y aparece lo que se llama el asa cardíaca. Es un crecimiento del bulbo y del ventrículo primitivo que van a formar el asa. Aquí en esta diapositiva también vemos las moléculas, algunas de las que producen y rigen estos movimientos de cambios en la estructura y en la forma del corazón. Con otro corte y desde otro ángulo vemos cómo se van desplazando las distintas estructuras cardíacas. Se va produciendo el plegamiento cardíaco. El plegamiento es uno de los procesos más importantes de la embriogénesis, junto a la tabicación. Por lo tanto, los movimientos del plegamiento son: el bulbo tiene dos movimientos, uno lateral derecho y otro ventral. El ventrículo dorsal y lateral izquierdo. Las aurículas tienen un movimiento cefálico o en ascenso, se discute si es un movimiento activo o pasivo, y el tronco arterioso no tiene ningún movimiento porque está fijo por los arcos aórticos. Por lo tanto, cuando hay una cardiopatía congénita, se produce, además de una alteración anatómica estructural, una alteración espacial. Esto lo vemos reflejado en las imágenes ecocardiográficas en el feto con cardiopatías congénitas severas. En las cardiopatías congénitas severas no se puede realizar los cortes habituales y se ve la alteración del eje cardíaco. Es decir, que además de una anomalía estructural cardíaca, se observa una alteración espacial. Aquí, a través de un corte anteroposterior, observamos el movimiento, cómo varía espacialmente el ventrículo, el bulbo y las aurículas. Y en este corte transversal vemos cómo toma posición espacialmente
las diferentes estructuras cardíacas luego del plegamiento. Con microscopía electrónica vemos aquí el plegamiento cardíaco en una toma anteroposterior. Esto es en un embrión de pollo. Aquí vemos el mismo plegamiento en una toma lateral. En esta microfotografía electrónica con microdisección vemos cómo se produce el plegamiento cardíaco a partir del tubo cardíaco. Aquí también con microfotografía electrónica y microdisección se observan los movimientos cardíacos en un corazón normal. Vemos el desplazamiento del bulbo, que es hacia la derecha y ventral, el del ventrículo, que es dorsal y lateral, y las aurículas, que es en ascenso hacia la parte cefálica, quedando fijo el tronco a través de los arcos aórticos. Aquí, a través de un corte anteroposterior, en esta microfotografía electrónica, observamos la disposición de las distintas cavidades y estructura en esta etapa del desarrollo embrionario. Vemos el canal auriculoventricular, ambos ventrículos y aurícula. Todo esto en un corazón normal. Cuando hay una malformación severa cardíaca, además de alterarse la estructura, hay una alteración en la espacialidad cardíaca y lo vemos a través de la alteración del eje cardíaco. Esto es lo que vamos a ver en las imágenes ecocardiográficas del corazón fetal. Bueno, en definitiva vamos a tener dos procesos embriológicos muy importantes, cardíacos. El primero es el plegamiento, que se produce entre los 23 y 28 días, y el segundo es la tabicación, entre 27 y 37 días. Vamos a describir la aceptación por separado, pero en realidad tanto la aceptación de la aurícula como del ventrículo de los vasos se va realizando en simultáneo. Lo primero que se produce es una ampliación del canal auriculoventricular. Van a aparecer los cojinetes endocárdicos que van a dividir al canal en izquierdo y derecho. Luego se va a producir un crecimiento celular que comienza en el techo de la aurícula y va a terminar en los cojinetes endocárdicos. Este es el septum primum. Luego otro crecimiento va a producir el septum secundum, ambos buscando los cojinetes endocárdicos. En el primum se van a producir dos aptosis celulares, una de ellas va a formar el foramen oval. En este corte vamos a ver al septum primum, que tiene una forma semilunar, y aquí en marrón vamos a ver el septum secundum, también de forma celular, ambos septum buscando los cojinetes endocárdicos. Bueno, aquí vamos a ver la segmentación ventricular, que al igual que la aceptación auricular, el septum ventricular también se desarrolla hacia los cojinetes endocárdicos. El septum interventricular, su septación es mucho más compleja que la auricular. En la septación ventricular vamos a tener varios componentes. Uno es el muscular, derivado del mesodermo esplácnico, que se inicia en la punta del corazón. El segundo componente va a ser el componente membranoso, que es el más complejo y es de múltiples orígenes.
Uno de los orígenes son los cojinetes endocárdicos, que son 4 almohadillas endocárdicas que al crecer dividen el canal auriculoventricular en dos, derecho e izquierdo, y además contribuyen al septum membranoso. Luego, células que migran de la cresta neural, que provienen del ectodermo, migran hacia el corazón, a la región conotroncal, y están involucradas en la formación del tabique de los tractos de salida y también en el tabique aortopulmonar. Además, contribuyen a la tabicación auricular, al sistema de conducción, los rebordes vulvares, y luego finalmente se produce la unión del septum membranoso con el muscular. Esta complejidad hace que la CIB sea la cardiopatía congénita más frecuente. Aquí tenemos una comparación de las distintas septaciones, la auricular y la ventricular, los orígenes, 2 orígenes para la septación auricular y 5 orígenes para la septación interventricular. Esta complejidad de la septación interventricular, como dijimos antes, es que hace que la CIB sea una de las cardiopatías más frecuentes. Bueno, y por último tenemos la septación del bulbo y del tronco. Aquí tenemos los rebordes vulvares y troncales, células que migran de la cresta neural. En un primer momento se aproximan, luego giran o rotan y forman los tractos de salida, la aorta y la pulmonar. Bueno, ya para ir cerrando, en definitiva, tenemos 2 procesos embriológicos muy importantes. Uno es el plegamiento y el segundo es la tabicación. Por lo tanto, cuando se produce una cardiopatía congénita severa, además de una alteración anatómica estructural, repetimos, hay una alteración espacial. Y eso es lo que nosotros vemos en las imágenes ecocardiográficas de los fetos, que tienen cardiopatías congénitas severas, donde no podemos realizar los cortes habituales y se ve la alteración del eje cardíaco. En esta imagen vemos el eje cardíaco. Trazamos una línea anteroposterior en el tórax del feto pasando por la columna vertebral. El eje normal del septum interventricular con respecto a esa línea se va a ubicar a 45 grados, más o menos 20 hacia la izquierda. Esto es así cuando el desarrollo embriológico es normal. En esta imagen vemos las distintas cardiopatías congénitas con la alteración de su eje cardíaco. Pero también, además, debemos decir que el eje cardíaco puede estar alterado por desplazamientos del corazón, como puede ser, por ejemplo, una hernia diafragmática. Para terminar, vamos a recordar a los que hicieron posible la secuencia y decodificación del genoma humano. A través de los trabajos pioneros de Watson y Crick en 1953, que mostraron la estructura de doble hélice del ADN, y continuando en los años 2003 a través del Dr. Collins, director del proyecto de genoma humano, y el Dr. Venter, que llegaron a su decodificación.
Esto es muy importante por cuanto en el futuro la cardiología va a sufrir muchos cambios y sus herramientas básicas van a ser la biología a través de la cardiología molecular y la genética. En un futuro, tal vez no muy lejano, las terapias genéticas van a ser una opción y la biología molecular van a tener su espacio en la medicina preventiva cardiovascular. Bueno, muchas gracias por su atención.